Hoy va a ser ya la charla número 12 de Historia de Cantabria para pasar el confinamiento. Hoy cambio un poco de registro. En vez de contaros cosas de acciones bélicas o de militares o marinos, pues os voy a hablar de los canteros. Cantabria fue cuna de canteros muy importantes. Cantero en la Edad Media y en el Renacimiento tenía un significado muy amplio, era todo aquel que trabajaba con la piedra, pero también significaba ser arquitecto. ¿eh? Entonces había desde arquitectos hasta el último picapedrero, vamos a decir, que sacaba los bloques de piedra. Había diferentes grados de cantero, tallistas, gente que se dedicaba a poner los mampuestos o las piedras de la construcción, y por supuesto los que diseñaban los edificios, los grandes edificios de España y del Imperio Español, tanto en Europa como en América. Aquí ya os digo que hubo varias familias importantes de canteros que salieron de la merindad de Trasmiera y del Valle de Buelna, sobre todo, en aquellos siglos. Y bueno, pues es conocido por todo el mundo, ¿no? Hicieron todas las catedrales importantes de España, como os digo, todos los palacios y todos los edificios señeros de la época. Además también pues hicieron todas las construcciones menores que vemos por Cantabria y por otros lugares, ¿no? Que se hacían en piedra, pues todo fue cosa de los canteros. Bueno, esto es más o menos conocido y está más o menos estudiado, pero yo os quería hablar de una cosa poco conocida y que es recurrente hacia especular, vamos a decir, ¿no? Son los mitos sobre los canteros, ¿no? Hay ciertas cosas que no son reales y que sin embargo se creen o se prefieren porque el mito siempre ha tenido mucha más atractivo y mucha más fuerza que la realidad o la verdad histórica. En esto hay tres cosas que son precisamente las marcas de cantero, una, otra la transmisión de conocimientos oculta, supuestamente oculta, y luego que los canteros formaban una sociedad secreta a imagen de los masones, o que los masones son originarios de los canteros. Todo esto es falso. Las marcas de cantero no eran ningún lenguaje críptico, que se supone que podía ir cierto conocimiento o sabiduría oculta que habla de un universo alternativo, ¿no? Eso sería entrar dentro del esoterismo y esas cosas se alejan precisamente de la razón y de la ciencia. Las marcas de cantero tenían diferentes significados. Unas eran simplemente las marcas que hacían los propios canteros, porque en aquellos tiempos eran la mayoría, quitando a los que eran maestros canteros que se llamaban, los arquitectos, quitando esos, pues la mayoría eran analfabetos, como la mayoría de la población, y entonces tenían unas marcas para que se viera que eran las piedras que ellos habían trabajado. En las grandes obras que trabajaban mucha gente, que trabajaban cientos de personas, pues estas eran mías y estas otras son del otro cantero. Y así como se cobraba según se trabajaba, pues eso estaba claro. Luego también había otras que eran signos de cara a la construcción, porque en las grandes obras, pues las piedras todas son muy parecidas, pero no todas son iguales ni todas pueden ir en cualquier lugar. Entonces se trabajaba sobre montea. La montea es un tipo de plano a tamaño natural, entonces ahí iba donde tenía que ir cada piedra. Por ejemplo, cuando se hacía el marco de una puerta o un esquinazo o algo determinado, ¿no? Entonces, ¿dónde iba cada piedra? Para que ensamblara todo correctamente. También había marcas que eran la asignatura o la firma de cierta gente
que encargaba trabajos, que hacía donaciones, por ejemplo, ¿no? A la iglesia era lo más normal. Entonces, pues que se supiera que era de parte de tal persona y por qué. ¿Eh? Al mismo tiempo, pues había gente que se encargaba cosas por gusto, por decoración, ¿no? Pues soles, estrellas, ese tipo de cosas simplemente, como digo, por decoración y también para destacar a lo mejor una fecha del año determinado, ¿no? ¿Eh? Eh, y también pues había, en relación a esto, pues se pueden encontrar ciertos símbolos astrológicos, porque en aquellos tiempos precientíficos, pues la astrología y la astronomía se estudiaba conjuntamente, era una cosa muy normal en aquel momento. Bueno, la segunda cosa de la que os voy a hablar es la supuesta transmisión oculta de los conocimientos en cantería, que se supone que era una minoría de elegidos, quien lo sabía escogía al pupilo, vamos a decir, al aprendiz y le pasaba sus conocimientos de una manera secreta. Esto también es mentira, o sea, rotundamente. Precisamente la gente que aprendía la cantería era o dentro de una familia que se dedicaba al oficio, lo cual los hijos aprendían de los padres, o los sobrinos de los tíos, este tipo de cosas, entre hermanos y entre primos. Y ahí están cantidad de documentos que se pueden ver en los archivos, normalmente el aprendiz elegía al tutor, y se acordaban una serie de cosas, una serie de acuerdos que tenían que cumplir por las dos partes, en cuanto al tipo de enseñanza, de manutención, de dónde vivía el aprendiz, de la comida y de los conocimientos que tenía que adquirir. Y eran acuerdos de vinculación mutua. Normalmente, ya os digo que aquí en Cantabria hay cantidad de ese tipo de contratos, en el que se ve que hay pues unos padres que van con su hijo y hacen el acuerdo con cierto cantero, cierto maestro cantero que le va a enseñar, pues depende de hasta qué grado quiera ser, pues una serie de conocimientos, llegando a ser arquitecto, como os digo. Al mismo tiempo, si esto hubiera sido cierto, lo del conocimiento oculto, estas zonas que os he hablado, tanto de Cantabria como de otros puntos de España, como fue la zona de Marquina en Vizcaya, o en Pontevedra, la zona de Pollo, pues hubieran salido de ahí escuelas matemáticas o de alta filosofía, y no ocurrió, ¿no? O si nos ponemos ya en plan esotérico, como os he comentado antes, pues hubieran sido centros de magia, lo cual tampoco se dio, ¿no? Y hubiera sido reprimido por el Santo Oficio, o sea que no hubo ni una cosa ni la otra. También la cantidad de canteros que hubo fueron miles. Tener en cuenta que en aquella época la piedra fue el material de construcción más empleado porque se tenía a mano, había canteras y cosas de estas, quitando en los lugares donde no había piedra, que se utilizaría pues la madera si había bosques, o si no, pues ladrillo si había el tipo de arcilla para hacerles, o adobe, que era tierra con paja que se daba por ciertas zonas del interior del campo, el campo en Castilla, ¿no? Pues hasta hace poco pues había construcciones en adobe, ¿no? Aparte de la cantidad de canteros que había, pues se movían por todos los lugares, se mezclaban con canteros de otros lados, unos aprendían de otros, se pasaban los conocimientos, había una experiencia del propio oficio. Y luego también hubo bastantes canteros extranjeros que estuvieron trabajando en España, ¿no? Lo mismo que españoles fuera, ¿no? Había sobre todo de Portugal, de Italia y de Francia. En lo cual esto de los conocimientos ocultos pues queda bastante en entredicho. Por último, el que fueron
sociedad secreta, a imagen de los masones, o que los masones surgen de los canteros medievales, pues tampoco. Hay una cosa, es cierto que los masones toman como ejemplo los canteros, en su día, por la idea de la construcción, por un lado, y luego por su organización jerárquica piramidal dentro del gremio. Pero todos los gremios medievales de trabajadores, bueno, gremio no existían los sindicatos modernos, los gremios eran agrupaciones de trabajadores de un mismo oficio que defendían sus intereses, y tenían ciertas ayudas en un momento dado, ¿no? Creaban una especie de fondo de pensiones, un socorro mutuo, algunos tenían sus propios hospitales. Bueno, entonces los gremios eran piramidales, evidentemente. Se empezaba de aprendiz y se iban pasando por ciertos grados según ibas siendo diestro en el oficio. Algunos no llegaban nunca arriba porque no llegaban a conseguir esa destreza en el oficio, y otros pues iban haciendo oficiales, maestros, este tipo de cosas, ¿no? El jefe pues era el gran maestre. Este tipo de estructura la copian los masones, y copian también pues, las herramientas del oficio más características, como son el compás, la regla y el mandil. ¿Por qué toman de los canteros estas cosas? Pues porque ellos piensan que el ser humano es un bloque de piedra en bruto y que por medio del conocimiento se va labrando hasta llegar a una sabiduría, a un conocimiento. Por otro lado, pretenden dos cosas. Construir el templo interno, que tiene relación con esto mismo que os he dicho, que es por medio del estudio y el conocimiento llegar a una sabiduría, o sea, que la gente aprenda y se libere precisamente de la oscuridad, del analfabetismo, de la incultura, ¿no? Que lleguen a ser personas educadas, con conocimientos. Porque el conocimiento da la libertad, obviamente, ¿no? Y por otro lado, hacen eso, la estructura piramidal, porque tú cuando empiezas de aprendiz no sabes nada y llegas pues a gran maestre. Teniendo por encima del gran maestre el gran arquitecto universal, que sería Dios, porque ellos eran deístas, ellos creían en Dios. Entonces el gran arquitecto universal es Dios porque creó la vida y el universo. También hablan de crear una sociedad ideal sin conflictos. Es la gran hermandad universal en la que toda la gente que ha sido labrada intelectualmente por el conocimiento, pues no tendría por qué tener enfrentamientos con otras personas, por lo tanto se llegaría a una armonía universal. Bueno, el término masón viene también relacionado con los canteros, porque masón en francés significa albañil y los masons eran los que hacían las catedrales en Francia. Y luego el término logia, que era el lugar donde se reúnen, viene del inglés lodge, que era precisamente donde los canteros ingleses pues se reunían en tiempo de trabajo, ¿no? El lodge es un tipo de cobertizo o de cabaña para eso, para juntarse, para tener las herramientas y para hablar del trabajo. Por último, simplemente deciros que en España el asunto de los masones llegó más tarde que en otros países de Europa. En el siglo XIV ya se habla de que había ciertas logias masónicas en Escocia y en Irlanda, en Inglaterra, ahí en las Islas Británicas. Pero aquí en España no llega hasta 1728, cuando hay un hombre que es el conde de Wharton,
que era un noble inglés que trabajaba para Felipe V, el rey de España. Y entonces, pues, una serie de extranjeros que estaban en la corte del rey, que eran, bueno, pues así un poco intelectuales y que se salían un poco de lo normal, pues en torno a este hombre, pues tenían una logia masónica que dependía de la Gran Logia de Londres, ¿eh? O sea que no es que era una cosa nacional. Aparte de esto, que fue un poco un capricho de esa gente que os digo, unos nobles extranjeros, esto no llega después hasta el entorno de la Revolución Francesa. Las logias que entran ya son con Napoleón, y en tiempos de la Guerra de la Independencia pues había dos logias, una puramente francesa de los militares franceses y otra que era de los afrancesados españoles que estaban en la corte de José I Bonaparte, ¿eh? O sea que, bueno, pues aquí la verdad que hubo poco de esto en realidad, ya hasta tiempos más contemporáneos. Además, la Inquisición española, el Santo Oficio, pues reprimía cualquier cosa que se salía de lo normal dentro de la Iglesia Católica española. Entonces, ahí estuvo el padre Rábago, que era natural de Polaciones, un cántabro que era confesor del rey a mediados del siglo XVIII y tuvo mucho cuidado precisamente de que no se difundiera ese tipo de cosas en España, ¿eh? Y bueno, pues otra cosa curiosa de la que os he contado de Cantabria.